La característica principal de la vieja sala de la taberna es una pared llena de lo que dicen que son agujeros de bala de Jesse James. La mayoría de las noches no son más que pequeños círculos oscuros en el yeso, pero a veces, cuando está cerrando el lugar, aparece uno nuevo. Un agujero fresco, oscuro, que no estaba allí una hora antes. La dueña, una mujer callada llamada Mary, me mostró lo que debía hacer. No se tapa. Se toma una sola bala sin usar de la caja que guarda debajo de la barra y se empuja suavemente en el nuevo agujero hasta que quede ajustada. Solo me dijo, a veces un hombre solo necesita recuperar su disparo. Es mejor no quedarse con lo que no es tuyo. Me llamo Caleb Hutchins, y hace 6 meses no habría creído nada de esto. Al diablo. Hace 6 meses vendía seguros en Louisville. Usaba corbatas que costaban más de lo que gano en una semana ahora. Manejaba un BMW arrendado por la Bardstown Road, creyendo que tenía mi vida resuelta. Luego llegaron los papeles del divorcio. Después, la empresa redujo personal. Luego, el diagnóstico de cáncer de mi padre vació lo poco que quedaba de mi cuenta de ahorros. Bardstown no fue mi primera opción para comenzar de nuevo. Ni siquiera fue la 10ª. Pero cuando tienes 34 años, un historial crediticio destrozado, y tu única referencia es un supervisor que fue despedido el mismo día que tú, aceptas lo que haya. El anuncio en el Kentucky Standard era simple. Se necesita recepcionista nocturno. Old Talbot Tavern. Se prefiere experiencia, pero no es obligatoria. Debe estar cómodo trabajando solo. La taberna está en North 3rd Street, como un anciano cansado que ha visto demasiado, pero sigue en pie. Construida en 1779, según dicen los folletos. La parada de diligencias más antigua al oeste de los Apalaches. Abraham Lincoln durmió aquí. También Daniel Boone. Y obviamente Jesse James, aunque él dejó su huella de otra forma. Mary Whitfield dirige el lugar ahora. Tercera generación, me dijo durante la entrevista, aunque con esas profundas arrugas alrededor de los ojos y el cabello plateado antes de tiempo, bien podría ser quinta o sexta. Tiene ese acento de Kentucky que hace que todo suene a sabiduría, incluso cuando te está diciendo dónde guardan el papel higiénico de repuesto. ¿Has trabajado de noche antes, Caleb?, me preguntó mientras miraba mi currículum con su vacío de 3 meses. Algo en la universidad. Esto no es la universidad. Dobló el papel y me estudió el rostro. La gente viene aquí porque quiere sentir la historia, ¿entiendes? Pero la historia tiene capas. Algunas puedes ponerlas en un folleto. Otras... Hizo un gesto hacia la sala de la taberna, donde las sombras se acumulaban en rincones que parecían demasiado profundos para el espacio que ocupaban. Otras, simplemente aprendes a convivir con ellas. Debí preguntar qué quería decir. Debí insistir en los detalles cuando me mostró mis tareas y se detenía en ciertos lugares. La escalera al 2º piso. La puerta marcada como privado detrás del mostrador. El antiguo pozo en el patio al que los huéspedes no podían acercarse después del atardecer. En vez de eso, dije que sí. $12 la hora por sentarse detrás de un escritorio de madera más antiguo que el estado de Kentucky, atendiendo de vez en cuando a un grupo de turistas del circuito del Bourbon o de algún tour de fantasmas que hubiera reservado una de las 7 habitaciones del piso de arriba. Dinero fácil, pensé. La primera semana fue dinero fácil. En la segunda empecé a notar cosas. Para la tercera, Mary me sentó con una taza de café que sabía a agua de arroyo y me entregó una hoja de papel doblada. Es hora de que aprendas el trabajo real, dijo. El papel se sentía más pesado de lo que debía. Estaba escrito a mano, con tinta azul, del tipo que saldría de una pluma fuente que podría haber usado tu abuela. La letra de Mary era prolija, cuidada como si hubiera copiado esas palabras muchas veces antes. Léelo 2 veces, dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Haz preguntas, si lo necesitas, pero entiende que esto no son sugerencias, Caleb. Es la diferencia entre volver a casa cada mañana o no volver jamás. Regla número 1. Nunca entres a la sala de la taberna después de las 2 de la madrugada, a menos que escuches la campana sonar 3 veces. Si suena 1 o 2, ignórala por completo. Regla número 2.
Si un huésped pide la habitación número 7, dile que está ocupada, aunque parezca vacía, especialmente si parece vacía. Regla número 3. El pozo en el patio está prohibido para los huéspedes después del anochecer. Si encuentras a alguien cerca de él tras la puesta del sol, llévalo adentro de inmediato. Bajo ninguna circunstancia dejes que beba de ahí. Regla número 4. Si ves a una mujer con un vestido azul en las escaleras, asiente con cortesía y sigue con lo tuyo. No le hables. No la sigas. Levanté la vista. Una mujer con un vestido azul. Los dedos de Mary tamborileaban contra su taza de café. Rebecca. Ha estado aquí más tiempo que cualquiera de nosotros. Más tiempo que el edificio. Algunos dicen que es inofensiva si eres respetuoso. Rebecca. Repetí el nombre, probando cómo se sentía. Y sí, simplemente camina por ahí. Está buscando a alguien. Lo ha estado haciendo desde hace unos 200 años. Es mejor dejarla buscar en paz. Mary se puso de pie, alisando las arrugas de su falda. Hay 4 reglas más, pero veamos cómo manejas estas primero, dijo mientras se dirigía a la puerta. Luego se detuvo. Y Caleb. La cafetera de la cocina. Se encenderá sola alrededor de las 3:30 casi todas las noches. Eso es normal. Pero si hueles tocino cocinándose, no busques de dónde viene. Déjalo estar. La puerta se cerró con un leve clic, dejándome solo con las reglas y preguntas que no sabía cómo formular. La noche del martes fue tranquila. Un solo huésped, un turista de la ruta del Bourbon de Michigan, se registró en la habitación 3 alrededor de las 9 de la noche. Preguntó por restaurantes locales, compró una botella de agua en la máquina expendedora y subió. Una interacción tan normal que me hizo pensar si Mary no estaría gastándole una broma elaborada al chico nuevo. La campana de la sala de la taberna permanecía en silencio sobre su estante, una pieza de latón deslustrado que parecía sacada de la sala de mando de un barco. Me descubrí mirándola cada pocos minutos, lo cual era ridículo. Las campanas no suenan solas. A las 11:47 oí pasos en las escaleras, lentos, medidos, como si alguien estuviera tomándose su tiempo. Levanté la vista del crucigrama en el que estaba trabajando, esperando ver al turista de Michigan bajando para una cena tardía. En su lugar, una mujer con un vestido azul descendía la escalera. Se movía con la gracia de quien está acostumbrada a las faldas largas y los escalones estrechos. Su vestido era sencillo, de algodón, quizás con pequeños botones al frente y mangas que llegaban a las muñecas. Llevaba el cabello recogido en un estilo que no desentonaría en una fotografía de la Guerra Civil. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Sus ojos eran oscuros, tristes de una forma que parecía arrastrarse a través de generaciones. Recordé la instrucción de Mary y asentí con cortesía. Rebecca, porque tenía que ser ella. Me devolvió el gesto con una leve sonrisa antes de seguir bajando las escaleras y desaparecer a través de la pared junto a la puerta principal. A través de la pared. No alrededor. A través. Me quedé allí mucho rato, con el bolígrafo suspendido sobre la 14 horizontal, tratando de convencerme de que lo había imaginado. La alternativa era aceptar que mi nuevo trabajo incluía un fantasma de 2 siglos, y aún no estaba listo para tener esa conversación conmigo mismo. La cafetera empezó a funcionar a las 3:31, justo como dijo Mary. Podía oírla burbujear y silbar desde la cocina, un sonido reconfortante que me recordó los sábados por la mañana en casa de mi abuela en Elizabethtown. Normal, explicable. Entonces olí tocino. No del tipo delgado y crujiente que sirven en los restaurantes, sino del grueso curado en casa, como el que mi tío solía preparar en su granja a las afueras de Hagenville. El aroma se deslizó por el vestíbulo, denso y ahumado, haciendo que me rugiera el estómago a pesar del sándwich de pavo que había comido alrededor de la medianoche. Me levanté, di 3 pasos hacia la cocina y entonces recordé la advertencia de Mary. «Déjalo estar», me había dicho. «No vayas a buscar». Así que regresé a mi escritorio y fingí concentrarme en el crucigrama. El olor a tocino se desvaneció después de 20 minutos, dejando solo el persistente aroma a café y una serie de preguntas que no quería responder. Nada más ocurrió esa noche.
El turista de Michigan bajó a las 7 de la mañana, hizo el checkout sin incidentes y me dejó una propina de $5 por la atmósfera auténtica. Si tan solo supiera. Mary llegó a las 7:30 con una caja de donas de Hearst Drugs y un termo con café que en realidad sabía a café. ¿Cómo fue todo?, preguntó acomodándose tras el escritorio mientras yo recogía mis cosas. Tranquilo, vi a Rebecca cerca de la medianoche. La cafetera se encendió sola a las 3:30. Dudé un poco. Olí tocino cocinándose, pero no fui a buscar. La expresión de Mary se suavizó. Bien, muy bien, Caleb. Eso demuestra que sabes seguir instrucciones. Sacó una hoja de papel nueva. Listo para el resto. Miré la hoja doblada, sabiendo que todo lo que estuviera escrito ahí haría mi vida más complicada, pero el sueldo era decente. El trabajo no era difícil. Y a pesar de todo, sentía curiosidad por los otros secretos que escondía la vieja taberna. Sí, dije tomando el papel. Estoy listo. Afuera, Bardstown despertaba. El tráfico avanzaba por North 3rd Street rumbo a las destilerías y tiendas turísticas que mantenían viva la ciudad. Gente normal comenzando días normales sin saber que uno de sus monumentos históricos venía con su propio conjunto de reglas sobrenaturales. Envidiaba su ignorancia. Las reglas restantes estaban escritas con la misma caligrafía cuidadosa, pero la tinta se veía más oscura, como si Mary hubiera presionado con más fuerza la pluma. Regla 5. Si el reloj de péndulo del vestíbulo se detiene a las 3:17, dale cuerda de inmediato. Cuenta exactamente 12 vueltas completas, ni más ni menos. Si se detiene de nuevo esa misma noche, déjalo así y no mires su esfera hasta el amanecer. Regla 6. Si los huéspedes se quejan de risas de niños en los pasillos, discúlpate y ofréceles tapones para los oídos del cajón. No investigues las risas. No menciones que actualmente no hay niños hospedados en la taberna. Regla 7. La puerta con el letrero privado detrás de tu escritorio lleva al sótano. Si oyes que tocan desde el otro lado, responde con 3 golpes tuyos. Luego espera exactamente 60 segundos antes de abrir. Nunca la abras si, en lugar de golpes, escuchas rasguños. Regla 8. Si Jesse James aparece en la sala de la taberna, ofrécele una bebida. Bourbon solo. Él dejará una moneda de plata en la barra cuando termine. Agrega la moneda a la colección en la caja fuerte, pero cuenta el total primero. Si alguna vez hay 13 monedas, llama de inmediato a este número. Debajo de la última regla, Mary había escrito un número con código de área sin fuente 2. Jesse James, dije en voz alta mirándola. El verdadero Jesse James. Mary estaba reorganizando las tarjetas de registro de los huéspedes, pero sus manos se habían quedado quietas. El mismo, aunque es distinto a como uno se lo imagina. Más callado, más educado. La muerte le cambia el carácter a un hombre. ¿Viene con frecuencia? No mucho. Tal vez 3 o 4 veces al año, casi siempre cerca del aniversario de la vez que se hospedó aquí vivo en el 78, casi siempre en septiembre. Mary miró el calendario en la pared. Ya íbamos por la segunda semana de octubre. Probablemente no lo verás por un tiempo. Doblé el papel y lo guardé en mi billetera, junto a la primera lista de reglas. Mary, ¿puedo preguntarte algo? Puedes preguntar. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Me refiero a manejar este lugar, a lidiar con todo esto. Su risa sonó cansada. Mi abuela empezó aquí en 1932. Le pasó el trabajo a mi madre en el 81 y mi madre me lo pasó a mí en 2003. Las mujeres Whitfield. Tenemos una especie de entendimiento con los espíritus que habitan aquí. Ellos dejan en paz a nuestras familias. Nosotras nos aseguramos de que tengan lo que necesitan. ¿Y qué pasa si no lo tienen? El rostro de Mary se oscureció. No quieres saberlo, Caleb. Créeme. El jueves por la noche tuve mi primera prueba real. Una familia de Indiana llegó alrededor de las 8 de la noche. Jim y Linda Patterson con sus hijos gemelos de unos 10 años. Habían reservado 2 habitaciones contiguas para pasar un largo fin de semana recorriendo la ruta del Bourbon, mientras los niños se entretenían con la experiencia histórica auténtica que prometía la página web de la taberna. Los niños, Tyler y Mason, estaban fascinados con los agujeros de bala en la pared de la habitación de la taberna.
No paraban de preguntar si podían tocarlos, si Jess James era tan cruel como en las películas, si había fantasmas en el edificio. Este edificio tiene mucha historia, les dije, lo cual era cierto, pero es completamente seguro. Los padres se retiraron a su habitación alrededor de las 10 de la noche, luego de asegurarse de que los niños prometieran estar en cama a las 11. Vi a Tyler y Masons subir las escaleras, notando con alivio que les habían asignado las habitaciones 4 y 5, no la número 7. Bien. A las 11:47 p.m., en la misma hora en que había visto a Rebecca 2 noches antes, escuché risas infantiles en el pasillo del piso superior. Risas agudas, brillantes, que resonaban en los viejos pisos de madera y descendían por el vestíbulo. Sonaba como si estuvieran jugando a las escondidas, corriendo entre las habitaciones y golpeando las paredes. Tomé el teléfono y marqué la habitación 4. Jim Patterson contestó al tercer timbrazo con la voz espesa por el sueño. Señor Patterson, lamento molestarlo, pero ¿podría revisar a Tyler y Mason? Hemos recibido algunas quejas por ruidos. Silencio. Luego, ¿qué ruidos? Los niños llevan dormidos más de una hora. Las risas continuaban arriba, ahora acompañadas por el sonido de pequeños pies corriendo sobre las tablas del suelo. ¿Podría echar un vistazo, por favor? Solo para asegurarse de que estén en sus camas. Más silencio, luego una conversación apagada mientras Jim hablaba con su esposa, seguida por el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Están profundamente dormidos, dijo Jim al volver al teléfono. Tyler ronca como una locomotora. Lo ha hecho desde que se acostó. Los pasos corriendo se detuvieron. Las risas se convirtieron en susurros y luego en nada. Le pido disculpas por la molestia, señor Patterson. A veces este edificio antiguo cruje de maneras que suenan, bueno, como si fueran niños jugando. Anotaré en su expediente un descuento para el desayuno. Después de colgar, abrí el cajón junto a mi silla y encontré una pequeña caja de tapones de espuma para los oídos. Me hice la nota mental de ofrecérselos a los Patterson por la mañana, por si acaso. El reloj de pie eligió ese momento para dejar de funcionar. El péndulo se congeló a mitad de balanceo exactamente a las 3:17 am, justo como advertía la regla 5. El silencio repentino se sintió pesado, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Me acerqué al reloj, una enorme estructura de nogal que me superaba en altura. La llave colgaba de un pequeño gancho junto al cuadrante. 12 vueltas, había dicho Mary. Ni una más, ni una menos. El mecanismo ofreció resistencia al principio, luego cedió con una serie de clics y chirridos. Conté con cuidado, 1, 2, 3, hasta llegar a 12. El péndulo volvió a moverse y el familiar tic-tac se reanudó. Pero al darme la vuelta, el reloj se detuvo otra vez. Esta vez no lo volví a dar cuerda. Esta vez mantuve la vista fija en el suelo y regresé a mi escritorio sin mirar el rostro del reloj. La regla 5 era clara respecto a lo que debía hacerse si se detenía 2 veces en una noche. El silencio se alargó hasta el amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas del vestíbulo y el reloj recuperó su ritmo habitual. La noche del viernes fue cuando las cosas se pusieron serias. Estaba leyendo una novela de bolsillo, algo sobre un detective en Louisville que rastreaba a un asesino en serie, cuando escuché el primer golpe detrás de la puerta privada. 3 toques secos, espaciados de forma uniforme. Dejé el libro a un lado y escuché. La regla 7 decía que debía responder con 3 golpes propios y esperar 60 segundos antes de abrir. Me levanté, caminé hasta la puerta y golpeé 3 veces la madera pintada. Luego conté. Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3. Al llegar a Mississippi 60, giré el picaporte. Las escaleras al sótano descendían hacia una oscuridad que la lámpara de mi escritorio no podía penetrar. Un aire fresco subía desde abajo, cargado con el olor de piedra antigua y algo más, algo metálico y agudo que me recordó el interior de una lata de refresco. «Hola», llamé hacia abajo. No hubo respuesta, pero podía oír movimiento abajo, como si alguien caminara sobre un suelo de tierra. «¿Hay alguien ahí?» Los pasos se detuvieron. Luego, desde la oscuridad, llegó una voz que no reconocí, masculina, con un acento de Kentucky más espeso que la melaza. «Solo revisando los cimientos, hijo».
asegurándome de que todo siga en su sitio. ¿Necesita ayuda? Una risa resonó desde abajo. No era cruel, pero sí cansada. Llevo haciendo esto desde antes de que tú nacieras, chico, pero agradezco la oferta. Los pasos se reanudaron, alejándose de las escaleras y desvaneciéndose en el espacio que existía debajo de la taberna. Esperé un minuto más, luego cerré la puerta y la aseguré con llave. Más tarde me preguntaría quién estaba allí abajo. Más tarde me daría cuenta de que la voz me sonaba familiar, como si la hubiera escuchado en un documental de historia o quizás en las historias que mi abuelo solía contar sobre el viejo Kentucky. Pero esa noche simplemente regresé a mi libro e intenté fingir que tener conversaciones con espíritus del sótano se estaba volviendo algo rutinario. Los Patterson hicieron el checkout el sábado por la mañana sin incidentes, aunque Linda mencionó que los niños se habían quejado de otros niños jugando en los pasillos la noche del viernes. Les di una caja de tapones para los oídos y un cupón para un desayuno gratuito la próxima vez que visitaran. Mientras cargaban el auto, Tyler volvió corriendo a la recepción. «Oiga, señor», dijo, mirando alrededor para asegurarse de que sus padres no escuchaban. Anoche vi a una señora con un vestido antiguo caminando por arriba. Se veía triste. ¿Qué le hizo? Yo le saludé. Ella me devolvió el saludo y siguió caminando. Sonrió. Fue increíble. Niño inteligente. Rebecca aprobaría sus modales. Mary llegó a la hora de siempre con café y una expresión preocupada. ¿Todo tranquilo?, preguntó, aunque estudiaba mi rostro como si esperara malas noticias. El reloj se detuvo 2 veces el jueves por la noche. Alguien estuvo en el sótano el viernes y los niños Patterson escucharon risas. Ella asintió lentamente. «¿Lo manejaste bien?» «Creo que sí». «Bien». Se sirvió café y se acomodó detrás del escritorio. «Estás aprendiendo rápido, Caleb. Eso es importante porque octubre es nuestra temporada alta. Más huéspedes significa más oportunidades para que las cosas salgan mal». «¿Qué tipo de mal?» La sonrisa de Mary no le alcanzó los ojos. «Del tipo que nos hace descubrir qué pasa cuando la gente no sigue las reglas». La predicción de Mary sobre octubre resultó ser cierta. La semana siguiente trajo un flujo constante de grupos de tours de fantasmas, aficionados al bourbon y parejas en busca de una escapada romántica en el hotel más embrujado de Kentucky. Me estaba acostumbrando a la rutina: registrar huéspedes, sonreír amablemente cuando preguntaban por actividad paranormal y mantenerme en silencio sobre las reglas reales. Esa comodidad terminó el martes por la noche cuando Roger Patton hizo el check-in. Tendría unos 50 años, llevaba una chaqueta de cuero costosa y ese tipo de seguridad que solo tienen quienes nunca han escuchado un no. Llegó en un Porsche negro con placas de Indiana y empezó a quejarse de inmediato. Del estacionamiento, del tamaño del vestíbulo y del hecho de que no usáramos tarjetas magnéticas modernas. Roger Patton anunció deslizando su tarjeta de crédito sobre el mostrador. «Tengo una reservación. Verifiqué en la computadora». «Sí, señor. Habitación 3. Una noche. Checkout mañana». «Correcto. Y quiero la habitación 7. Leí en internet que ahí se hospedó Jesse James. Estoy pagando por una experiencia completa». Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. «Lo siento, señor Patton, pero la habitación 7 está ocupada esta noche». ¿Ocupada por quién? Su sistema dice que soy el único huésped que llega hoy. A veces el sistema no se actualiza correctamente. Una pareja local la reservó esta tarde. La mentira salió con facilidad ahora. Pero la habitación 3 tiene tanta historia como la 7. El mismo Daniel Boone durmió ahí. Los ojos de Patton se entrecerraron. Específicamente solicité la habitación 7 al hacer la reserva. Soy un bloguero de viajes con 40,000 seguidores. Una mala reseña mía podría arruinar este lugar. Entiendo su frustración, señor, pero... Escucha, chico, interrumpió inclinándose sobre el mostrador, invadiendo mi espacio con una colonia que probablemente costaba más que mi salario mensual. Conduje 3 horas desde Indianápolis para esto. Quiero la habitación 7 y la quiero ahora. Pensé en las reglas de Mary. La segunda regla era clara: si un huésped pedía la habitación 7, había que decirle que estaba ocupada, incluso si parecía vacía, especialmente si parecía vacía.
Lo siento mucho, señor Petón, pero no puedo atender esa solicitud. La habitación 3 está disponible, o con gusto puedo ayudarle a encontrar alojamiento en otro lugar, le dije. Él retiró su tarjeta de crédito de un tirón. Esto es ridículo. ¿Qué clase de tugurio dirige aquí? Uno que ha funcionado con éxito desde 1779, señor, respondí. Petón agarró su bolsa de viaje de cuero y se dirigió con paso firme hacia las escaleras. La habitación 3. Más vale que esté impecable o volverá a saber de mí. Procesé su registro, imprimí su recibo y esperé que ahí terminara todo. Pero no fue así. A la 1:47 a.m. escuché pasos en el segundo piso. Eran pasos pesados, deliberados de alguien que quería hacerse notar. Se movían desde la habitación 3 hacia el final del pasillo y luego se detuvieron. Se oyó el picaporte de una puerta, luego de otra. Petón estaba probando las puertas, buscando la número 7. Tomé el teléfono interno y marqué a la habitación 3. Sonó 6 veces antes de que contestara. ¿Qué? Señor Petón, habla la recepción. Le pido por favor que regrese a su habitación. Los demás huéspedes intentan dormir. Estoy buscando el baño. Este lugar es un laberinto. El baño está dentro de su habitación, señor. Cada una tiene instalaciones privadas. Hubo una larga pausa. Cierto, por supuesto. Disculpe. Colgó, pero los pasos no regresaron a la habitación 3. En cambio, continuaron por el pasillo hasta detenerse frente a lo que debía ser la habitación 7. Escuché el sonido de una puerta abriéndose y luego cerrándose. Sentí un vuelco en el estómago. La habitación 7 no tenía seguro por fuera. Mary lo había mencionado meses atrás. Las cerraduras de esas puertas antiguas eran temperamentales, y a veces los huéspedes lograban abrirlas aunque no debieran. Me quedé sentado durante 10 minutos esperando que algo ocurriera. Gritos, tal vez, o el sonido de Petón corriendo de regreso a su habitación. Pero no escuché nada. A las 2:15 a.m., la campanilla del salón sonó una vez. La observé fijamente, recordando la primera regla. Nunca entrar al salón después de las 2 a.m., a menos que la campana suene 3 veces. Si suena una o dos, hay que ignorarla por completo. La campana sonó de nuevo, 2 veces en total. Permanecí en mi escritorio. A las 2:47 a.m. escuché a Roger Petón gritar. No eran palabras, sino sonidos animales, puros y salvajes, de un terror que resonó en todo el edificio como disparos. Los gritos duraron tal vez 30 segundos, luego cesaron abruptamente. El silencio volvió al salón, denso y expectante. Tomé el teléfono para llamar a la habitación 3, pero lo dejé. Fuera lo que fuese que estuviera ocurriendo en la habitación 7, Petón se lo había buscado. Las reglas de Mary existían por una razón, y él decidió ignorar mis advertencias. Pero no podía quedarme ahí sentado. Agarré el llavero maestro y subí las escaleras, con el corazón golpeando mi pecho. El pasillo estaba oscuro, salvo por la iluminación de emergencia que daba a todo un brillo verdoso y enfermizo. La puerta de la habitación 3 estaba abierta, con la bolsa de viaje de Petón visible justo dentro del umbral. La puerta de la habitación 7 cerrada. Apoyé la oreja en la madera y escuché. Nada, ni respiración, ni movimiento, ni señales de vida. Señor Petón, susurré, sin respuesta. Probé el picaporte, giró con facilidad como si la cerradura nunca se hubiera activado. La puerta se abrió y reveló una habitación idéntica a las demás. Cama antigua, cómoda de madera vieja, ventana con vista al patio. Roger Petón estaba sentado en la silla junto a la ventana, aún con su chaqueta de cuero puesta. Tenía la espalda hacia mí, la cabeza inclinada hacia adelante como si se hubiera quedado dormido leyendo. ¿Se encuentra bien, señor? No se movió. Rodeé la silla para verle el rostro y entendí de inmediato por qué había estado gritando. Los ojos de Petón no estaban allí, no cerrados ni dañados. No estaban. Vacías cuencas miraban hacia la nada. Agujeros oscuros que parecían ir más profundo de lo que deberían. Tenía la boca abierta en un grito silencioso y sus manos se aferraban a los brazos del sillón con tanta fuerza que dejaron marcas en la vieja madera. Pero respiraba. Respiraciones lentas y constantes que empañaban la ventana a su lado. Retrocedí tambaleándome tratando de procesar lo que estaba viendo. Petón estaba vivo, pero vacío, como si algo hubiera entrado en él y arrancado todo lo que lo hacía humano.
Una voz habló desde la esquina de la habitación, suave y triste. No quiso escuchar. Me giré rápidamente y vi a Rebecca de pie junto a la cómoda. Su vestido azul susurraba como hojas de otoño. Sus ojos oscuros contenían siglos de dolor, pero su expresión era paciente. Intenté advertirle, continuó. Toqué las paredes, hice crujir las tablas del suelo. Pensó que era encantador, una atmósfera auténtica, dijo. ¿Qué le pasó? A la habitación 7 no le gustan los visitantes que entran a la fuerza. Tolera a los huéspedes que son invitados, que muestran respeto, pero cuando alguien derriba las barreras, señaló el rostro vacío de Petón, toma lo que se le debe. ¿Va a estar bien? La sonrisa de Rebecca no ofrecía consuelo. Define bien, Caleb. Su cuerpo sanará, su mente se recuperará en su mayor parte, pero nunca volverá a ver Phineas y nunca recordará que le quitó la vista. Una pequeña misericordia. ¿Qué debo hacer? Llama al 911. Diles que tuvo un accidente, que resbaló y se golpeó la cabeza con algo filoso. Encontrarán heridas que coinciden con esa historia. Comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcida en los bordes. Y Caleb, no te sientas culpable. Algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Desapareció, dejándome solo con una estatua que respiraba y que alguna vez fue Roger Piton. Saqué el teléfono y marqué a emergencias, ya componiendo la historia que les contaría. Petón había estado bebiendo. Cuando llegaron los paramédicos, todavía podía oler el bourbon en su chaqueta, aunque no podía explicar cómo llegó allí. Se había tambaleado, caído contra la vieja cómoda y se golpeó la cara con una esquina afilada. Los técnicos encontrarían rasguños consistentes con ese tipo de accidente. La policía archivaría un informe rutinario. El hospital trataría sus heridas y lo enviaría a casa con una discapacidad permanente y una historia que nunca recordaría del todo. En menos de una hora, la habitación volvió a estar vacía. El equipo se había llevado a Petton al hospital de la Universidad de Louisville y yo ya había dado mi declaración a un oficial de policía de Bardstown que parecía más interesado en volver a su patrullero que en investigar lo que claramente consideraba un simple accidente. Cerré con llave la habitación 7 y regresé a la recepción, donde encontré a Mary esperándome con un termo de café y una caja de pañuelos. ¿Primera vez que ves a alguien aprender por las malas?, preguntó. Asentí, sin confiar en mi voz. Nunca se vuelve más fácil, pero recuerda, intentaste detenerlo. Seguiste las reglas, hiciste todo bien. Lo que le pasó al señor Petón fue su decisión, no la tuya. Tenía razón, pero eso no me hacía sentir mejor. No podía dejar de pensar en la confianza de Petón, en su certeza de que el dinero y la influencia podían superar cualquier obstáculo. 3 horas después, esa confianza le había costado la mente y casi todos sus recuerdos. Dije mientras ella se preparaba para irse, alguien ha logrado quedarse en la habitación 7. Como huésped, quiero decir. Se detuvo en la puerta. Una vez, hace unos 15 años, una dulce pareja de Nashville celebraba su aniversario. Llamaron a la puerta primero y pidieron permiso en voz alta antes de entrar. A la habitación 7 le gustaron sus modales, supongo. Pasaron la noche sin incidentes. Todos los demás intentaron tomar lo que no se les había ofrecido libremente. Ella abrió la puerta, dejando entrar los primeros indicios del amanecer. La habitación 7 no olvida las deudas, Caleb, y siempre cobra lo que se le debe. Después de que se fue, me quedé sentado bajo la creciente luz del día, preguntándome cuántos otros Roger Petton se registrarían durante mi tiempo aquí. ¿Cuántas personas ignorarían las advertencias, romperían las reglas y pagarían precios que no podían permitirse? El reloj de pie marcaba el tiempo con constancia en la esquina, contando las horas tanto para los vivos como para los muertos. En unas pocas horas comenzaría otra noche, trayendo nuevos huéspedes y nuevas oportunidades para que las cosas salieran mal. Empezaba a entender por qué la familia de Mary había hecho este trabajo durante 3 generaciones. Alguien tenía que mantener el equilibrio, preservar las reglas que protegían tanto a los vivos como a lo que fuera que habitara la habitación 7. Alguien debía asegurarse de que las deudas se pagaran. La semana siguiente al accidente de Roger Petón trajo una calma inusual a la taberna.
Solo hubo 3 huéspedes en total, todas parejas tranquilas que siguieron las instrucciones, permanecieron en sus habitaciones asignadas y se marcharon sin incidentes. Empecé a pensar que quizá ya había visto lo peor que el viejo edificio podía ofrecer. Estaba equivocado. El sábado por la noche llegó con un tour en autobús desde Cincinnati. 22 miembros de la Sociedad Paranormal del Gran Ohio, armados con detectores de EMF, cámaras digitales y suficiente entusiasmo como para despertar a los muertos de verdad. Su líder, una mujer delgada llamada Dr. Patricia Vance, había reservado 6 habitaciones y pidió específicamente acceso a todos los puntos documentados de actividad sobrenatural. Somos investigadores serios, me aseguró durante el registro, ajustándose unas gafas de montura metálica que no paraban de deslizarse por su nariz. No somos buscadores de emociones de fin de semana. Seguimos protocolos adecuados. Ojalá hubiera sabido lo que esos protocolos significaban en este lugar. El grupo se acomodó en las habitaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 66. Me aseguré de mencionar que la habitación 7 estaba en mantenimiento y quedaba fuera de límites durante su estancia. La Dr. Vance pareció decepcionada, pero no insistió. Para las 10 p.m. ya se habían dispersado por todo el edificio con su equipo, tomando lecturas electromagnéticas y fotografiando cada rincón que pareciera remotamente histórico. Los observaba a través del monitor de seguridad que Mary había instalado tras el incidente de Petton, tomando notas mentales sobre quién estaba dónde. 3 miembros documentaban los agujeros de bala en la sala de la taberna. Un matrimonio se había apostado en la escalera principal con un aparato que supuestamente detectaba fluctuaciones de temperatura. El resto deambulaba por los pasillos, hablando en voz baja sobre firmas energéticas y apariciones residuales. A las 11:47 p.m., Rebecca hizo su aparición habitual. Bajó las escaleras con su elegancia característica, el vestido azul ondeando con cada paso. El matrimonio la vio venir y empezó a tomar fotografías de inmediato, el flash de la cámara parpadeando como relámpagos. Rebecca se detuvo a mitad de escalón, visiblemente molesta por la intrusión. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos a través del vestíbulo, y pude ver la pregunta en su mirada. ¿Qué hago con esto? Recordé la regla número 4. Asiente cortésmente y continúa con tu rutina. No le hables, no la sigas. Pero la regla no decía nada sobre que otros le hablaran a ella. Disculpe, llamó la esposa, una mujer regordeta de unos 60 años con una camiseta de cazafantasmas. ¿Podríamos hacerle unas preguntas? Estamos documentando actividad paranormal en el edificio. La expresión de Rebecca pasó de la irritación a algo cercano a la diversión. Me miró de nuevo, levantando una ceja como diciendo, «Bueno, esto es nuevo». Me encogí de hombros sin poder hacer nada. Las reglas cubrían mi comportamiento, no el de ella. Rebecca se giró para enfrentar a los investigadores paranormales. Cuando habló, su voz tenía el suave acento del antiguo sur, de Kentucky. Me temo que estoy bastante ocupada esta noche. Tal vez en otra ocasión. La esposa casi deja caer su cámara. Tú puedes hablar. ¿Eres un espíritu residual o una aparición inteligente? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unos 200 años, más o menos. El tono de Rebecca se mantuvo cortés, pero distante. Realmente debo irme. Estoy buscando a alguien. Siguió bajando las escaleras y atravesó la pared junto a la puerta principal, dejando a los investigadores mirando al vacío. ¿Lo grabaste?, susurró el esposo. Cada segundo, respondió la esposa con la respiración entrecortada. Esto es increíble. A medianoche, las cosas comenzaron a descontrolarse. Las risas infantiles comenzaron justo a tiempo, resonando por el pasillo del piso superior. Pero en lugar de tomarlas como ruido de fondo, los miembros de la sociedad paranormal las trataron como si fuera la mañana de Navidad. Pude escucharlos corriendo por los pasillos, persiguiendo sonidos con su equipo. Las lecturas de EMF están por las nubes. La temperatura bajó 15 grados. Estoy captando picos electromagnéticos masivos. Uno de ellos golpeó mi puerta, la que está marcada como privado, pensando que tal vez era otra habitación para huéspedes. Los golpes llegaron en series de 4, luego 5, y después un largo rasguño que me hizo rechinar los dientes.
Según la regla número 7, se suponía que debía responder con 3 golpes y esperar 60 segundos si escuchaba algo así. Pero esos no eran los golpes medidos de la entidad del sótano. Eran golpes rápidos, frenéticos, de alguien muy vivo. Los ignoré y esperé que quien estuviera abajo entendiera la diferencia. A las 12:15 a.m., la Recorder Vance se acercó a mi escritorio con su detector EMF, que emitía pitidos como una alarma de humo. «Estamos obteniendo lecturas extraordinarias en todo el edificio», dijo, sin aliento por la emoción. «¿Podría contarnos sobre la habitación 7? Nuestro equipo está enloquecido cerca de esa puerta. La habitación 7 está fuera de límites, como mencioné durante el registro, pero seguramente con fines de investigación. Sí, sin excepciones, Dr. Vance. Cuestión de seguros». Ella parecía lista para discutir cuando el reloj de pie se detuvo a las 3:17 a.m. Espera. Eso no era correcto. Eran solo las 12:15. Volví a mirar la esfera del reloj. Las manecillas apuntaban a las 3:17, pero mi reloj de pulsera marcaba las 12:15. El péndulo estaba inmóvil y el habitual tic-tac había cesado. La regla 5 decía que debía darle cuerda de inmediato si se detenía exactamente a las 3:17, sin importar la hora real. 12 vueltas completas, ni una más ni una menos. «Con permiso», le dije a la Dr. Vance acercándome al reloj. «Oh, maravilloso», exclamó ella. «La perturbación electromagnética debe estar afectando el mecanismo». Encontré la llave y empecé a darle cuerda. 1, 2, 3. La Dr. Vance estaba detrás de mí con su detector, que ahora emitía pitidos tan rápidos que parecía un módem antiguo. Las lecturas son increíbles. Lo que sea que hay en este reloj está extremadamente activo. 7, 8, 9. La puerta del sótano vibró detrás de mí. No eran golpes, sino un sonido grave y prolongado, como si alguien agitara el marco. 11, 12. El péndulo del reloj volvió a moverse, pero las manecillas seguían fijas en las 3:17. El detector de EMF de Vance finalmente se quedó en silencio. «Fascinante», murmuró. «La entidad parece haberse retirado». La cafetera comenzó a preparar café en la cocina, justo a las 3:30 a.m., como siempre, a pesar de que todos los relojes del edificio, excepto el del abuelo, mostraban horas distintas. Poco después, el rico aroma del tocino comenzó a flotar por el vestíbulo como una invitación a cenar. 3 investigadores paranormales se dirigieron inmediatamente hacia la cocina. «Esperen», grité, pero ya estaban empujando las puertas batientes. Escuché voces emocionadas, clics de cámaras y luego un silencio repentino. Uno de ellos regresó tambaleándose al vestíbulo. Era un joven con perilla que parecía haber visto algo que desafiaba su visión del mundo. «No hay nadie ahí dentro», dijo, «pero el tocino se está cocinando solo en una sartén que flota a 1 metro del fogón». Los otros 2 investigadores salieron detrás de él, ambos visiblemente alterados. El mayor grababa todo con su teléfono, pero le temblaban tanto las manos que el video resultaría inútil. «Tenemos que documentar esto», dijo la doctora Vance, pero no se movió hacia la cocina. El olor a tocino desapareció exactamente 20 minutos después, como siempre. Cuando los investigadores regresaron a la cocina, solo encontraron una estufa vacía y un persistente aroma a un desayuno que nunca fue. A las 2 de la madrugada, la Sociedad Paranormal había guardado su equipo y se había retirado a sus habitaciones. La doctora Vance se acercó una última vez a mi escritorio. Ya no parecía una investigadora segura de sí misma, sino alguien que había mordido más de lo que podía masticar. «Hemos reunido suficiente material por esta noche», dijo, «pero debo preguntar, ¿cómo haces este trabajo? ¿Cómo puedes sentarte aquí cada noche sabiendo lo que hay en este edificio?» Pensé en las cuencas vacías de los ojos de Petón, en la tristeza paciente de Rebecca, en la voz del sótano que parecía más antigua que Kentucky mismo. «Aprendes las reglas», respondí, «y las sigues». Ella estudió mi rostro como si intentara leer un idioma que no comprendía. «¿Qué reglas?» «Las importantes». La doctora Vance y su equipo se marcharon temprano a la mañana siguiente, alegando fallas en el equipo y prometiendo volver con instrumentos más avanzados. Los ayudé a cargar su autobús, notando cómo miraban hacia la taberna una y otra vez, como si temieran que los siguiera hasta casa.
Mary llegó justo cuando el autobús se alejaba, con café en la mano y la expresión de alguien que ya esperaba malas noticias. ¿Cuántas reglas intentaron romper?, preguntó. Sorprendentemente pocas. Rebecca los manejó bien y en su mayoría solo observaron, respondí. Hice una pausa, pero Mary, el reloj se detuvo a las 3:17, aunque apenas era medianoche. ¿Eso es normal? Su expresión se volvió seria. El tiempo se vuelve flexible aquí durante los periodos agitados. El edificio tiene sus propios ritmos, especialmente cuando hay demasiada gente hurgando en cosas que no comprende. Ella observó el reloj de pie que ahora marcaba la hora correcta. Aún así le diste cuerda. 12 vueltas, como indica la regla. Bien, las reglas no cambian solo porque las circunstancias se vuelvan extrañas. Ella se acomodó detrás del escritorio y comenzó a organizar algunos papeles. Aunque debo decir que, Gleb, lo estás manejando mejor que la mayoría. Llevabas 3 meses y no habías roto ni una sola regla ni perdido a ningún huésped. Petón no fue culpa mía. No, no lo fue. Y precisamente por eso eres bueno en este trabajo. Entiendes la diferencia entre proteger a las personas y controlarlas. Mientras caminaba hacia mi auto esa mañana, comprendí que Mary tenía razón. Era bueno en este trabajo. Las reglas ahora tenían sentido, no como restricciones arbitrarias, sino como un equilibrio delicado entre el mundo de los vivos y lo que fuera que reclamaba al viejo Talbot Tavern como hogar. La pregunta era, ¿cuánto tiempo podría mantener ese equilibrio antes de que algo me pusiera a prueba más allá de mis límites? 3 semanas después, un martes que parecía como cualquier otro, todo cambió. El día comenzó de manera normal. Un maestro jubilado de Lexington se registró en la habitación 2. Un representante de una destilería de Bourbon ocupó la habitación 4. Y una joven pareja de Tennessee reservó la habitación 5 para celebrar su aniversario. Turismo otoñal estándar, del tipo que pagaba las cuentas sin causar incidentes sobrenaturales. Me había acostumbrado al ritmo de mis noches. Rebecca apareció a las 11:47. La cafetera se encendió a las 3:30 y las risas infantiles resonaban por los pasillos a su hora habitual. Incluso el reloj de pie se estaba comportando, marcando el tiempo correctamente sin detenerse a las 3:17. Pero el confort iba aprendiendo. Te vuelve complaciente. A las 9:47 p.m., un hombre atravesó la puerta principal sin abrirla. No como Rebecca, que se deslizaba a través de la pared con la gracia fluida de alguien que lo había hecho durante siglos. Este hombre empujó la puerta de roble macizo como si estuviera hecha de niebla, su figura oscilando entre lo sólido y lo translúcido con cada paso. Llevaba un abrigo largo que parecía marrón o negro, dependiendo del ángulo de la luz. Un sombrero de ala ancha cubría gran parte de su rostro, pero alcancé a ver unos pómulos marcados y unos ojos que cargaban el peso de años violentos. Jesse James había venido a llamar. Lo había estudiado en la escuela. Lo había visto representado en innumerables películas, pero nada me había preparado para la realidad de su presencia. Se movía con la cautela precisa de alguien que había pasado la vida esperando balas y el aire a su alrededor vibraba con una energía apenas contenida. Observó el vestíbulo, notando el escritorio de registro modernizado, las cámaras de seguridad, la iluminación eléctrica. Su mirada se detuvo un momento en mí y luego se dirigió a la entrada del salón del bar. Recordé la regla número 8, ofrécele una bebida. Bourbon solo. Buenas noches, señor James, dije, levantándome del escritorio. ¿Le puedo ofrecer algo de beber? Volteó la cabeza hacia mí y vi claramente su rostro por primera vez. Más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30 y tantos, con una barba descuidada que sugería que el aseo no era una prioridad. Sus ojos mostraban inteligencia, humor y algo más oscuro que me hizo estremecer. Bourbon, dijo. Su voz tenía un acento de Missouri suavizado por años de recorrer distintos territorios. Solo, añadió. Caminé hacia el bar en el salón, muy consciente de que eran las 9:47 p.m., mucho antes de las 2 a.m., la restricción de la regla 1. El ambiente en la taberna cambió con la presencia de Jesse. El aire parecía haberse espesado. Los agujeros de bala en la pared parecían latir con su propia luz.
Serví 3 dedos de Macacker's Mark en un vaso y lo dejé sobre la barra. Jesse apareció a mi lado sin que lo notara moverse, con su abrigo acomodándose a su alrededor como humo. Muy agradecido, dijo, levantando el vaso. Lo bebió de un solo trago y luego dejó una moneda de plata sobre la barra con un suave tintineo. Guardé la moneda en el bolsillo, haciendo una nota mental para añadirla a la colección de la caja fuerte más tarde. ¿Puedo ayudarle en algo más, señor? Jesse observó los agujeros de bala en la pared, pasando los dedos por el yeso. Este lugar ha cambiado desde la última vez que estuve aquí. Más limpio, más silencioso, me miró. ¿Eres el nuevo encargado de noche? Sí, señor. Caleb Hutchins. Caleb, repitió el nombre como si probara un vino. ¿Sabes por qué estoy aquí, Caleb? No, señor, no lo sé. Se avecina algo. Algo que no pertenece ni siquiera según los estándares de este lugar. Caminó hacia la ventana que daba al patio. Su reflejo apenas era visible en el cristal. Puedo sentirlo acumulándose como nubes de tormenta antes de un tornado. ¿Alguna vez viste un tornado, Caleb? Una vez, cuando era niño, cerca de Elizabethtown. Entonces sabes cómo se siente el aire antes de que llegue uno. Pesado. Extraño. Te hace doler los dientes y se te eriza la piel. Se volvió hacia mí. Eso es lo que está formándose aquí. Y cuando estalle, necesitarás algo más que tu pequeña lista de reglas. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, Jess James se desvaneció como la niebla matutina, dejando solo el vaso vacío y el persistente olor a pólvora. Me quedé solo en la sala de la taberna, procesando lo que me había dicho. Algo venía, algo que no pertenecía. A las 11:30 de la noche lo descubrí. Una SUV negra entró en el estacionamiento con las luces apagadas. 2 hombres con trajes oscuros salieron, moviéndose con una coordinación que sugería entrenamiento militar. Se acercaron a la puerta principal y ya se les veían credenciales del gobierno antes de llegar al escritorio. «Buenas noches», dijo el más alto, un hombre de sienes canosas y el físico de quien frecuenta gimnasios de hotel. «Agente Morrison, del FBI. Este es el agente Chen. Necesitamos hablar con la persona a cargo». Sentí que el corazón me latía con fuerza. El dueño no está en este momento. Yo soy el encargado nocturno. ¿En qué puedo ayudarles? El agente Chen, más joven, de cabello oscuro y ojos desconfiados, sacó una tablet y me mostró una fotografía. Estamos buscando a este individuo. Nuestras fuentes sugieren que pudo haber sido visto en esta zona. La foto mostraba a un hombre de unos 40 años, con mejillas hundidas y ojos que parecían mirar a través de la cámara. Algo en su rostro me revolvió el estómago, aunque no sabía por qué. «No lo reconozco», respondí con sinceridad. «¿Cuándo se supone que lo vieron aquí?» «Hace 3 días», dijo Morrison. «Es buscado en relación con varios casos de personas desaparecidas en el Medio Oeste. Extremadamente peligroso. Si lo ve, no se le acerque. Llámenos de inmediato». Dejaron sus tarjetas y regresaron a su SUV, pero en lugar de marcharse, se estacionaron al otro lado de la calle, donde podían vigilar la entrada de la taberna. Había tratado antes con la policía, como aquel oficial de Bardstown tras el incidente de Petón, pero estos agentes eran diferentes. Su presencia generaba una tensión eléctrica que me erizaba la piel, como el aire antes del tornado de Jesse. A las 11:47 p.m., Rebecca apareció como de costumbre, pero se detuvo al pie de las escaleras al verme. «Te ves preocupado», dijo. Miré hacia la ventana donde apenas se distinguía la SUV del FBI. Algunos agentes federales vinieron preguntando por alguien. Ahora están vigilando el edificio. El rostro de Rebecca se ensombreció. «¿Qué te mostraron? ¿Una fotografía?» «Sí, un hombre con mejillas hundidas y ojos extraños. Dijeron que estaba relacionado con casos de personas desaparecidas». «Oh, Caleb», respondió Rebecca con una tristeza que arrastraba 2 siglos de dolor. «No son agentes del FBI, y ese hombre al que están cazando ya está aquí». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Qué quieres decir?» «La entidad que rastrean se alimenta del sufrimiento, del miedo. Adopta forma humana para cazar, pero no puede mantener la ilusión por completo. La mirada vacía, los ojos equivocados, son señales». Rebecca se acercó, su vestido azul susurrando con el movimiento. «Y esas cosas que dicen ser agentes federales son algo completamente distinto.
algo que ha estado persiguiendo a su presa desde hace mucho tiempo. ¿Qué son? Limpiadores, encubridores, cosas que existen para borrar lo que la gente común no debería ver. Rebecca echó un vistazo hacia la ventana. Van a quemar este lugar si es necesario, Caleb, con todos dentro. Antes de que pudiera responder, se fue la luz. La iluminación de emergencia se encendió, bañando todo con ese familiar resplandor verdoso y enfermizo. El reloj de pie se detuvo a las 3:17, aunque apenas pasaba la medianoche. Desde el piso de arriba llegó el sonido de niños riendo, pero algo andaba mal. Era una risa distorsionada, como una grabación reproducida a velocidad incorrecta. Los falsos agentes del FBI ya se dirigían hacia el edificio. «Rebecca», llamé, pero ya no estaba. La puerta principal se abrió y Morrison entró con su arma desenfundada. Chen lo siguió, cargando algo que parecía una mezcla entre una tableta y un contador Geiger. «Señor, necesito que se aleje del escritorio», ordenó Morrison. «Creemos que un fugitivo se ha refugiado en este edificio». Levanté la mano lentamente. «Les dije que no he visto a nadie que coincida con esa descripción. Las lecturas están fuera de control», murmuró Chen sin apartar la vista de su dispositivo. «Múltiples entidades presentes, manifestaciones de alto nivel». La radio de Morrison crepitó. «Control, aquí, Morrison. Estamos dentro del edificio objetivo. Confirmamos múltiples firmas sobrenaturales. Solicitamos autorización inmediata para limpieza». Autorización de limpieza. Rebecca tenía razón. Iban a quemarlo todo. La risa de los niños aumentó, ahora acompañada de otros sonidos. Pasos dentro de las paredes, portazos. La cafetera comenzó a funcionar, aunque era medianoche, y el aroma de tocino empezó a flotar desde la cocina. El dispositivo de Chen comenzó a pitar con urgencia. «Señor, tenemos una actividad masiva. Múltiples entidades clase 4, al menos una clase 5. Fue entonces cuando comprendí la verdad. El hombre de la fotografía al que estaban cazando no era un asesino serial. Era carnada. La verdadera trampa era la taberna en sí. Y esas cosas con rostros humanos habían venido a destruirla. Habían venido a destruir a Rebecca, a los niños en las paredes, a la voz del sótano y al mismísimo Jesse James. Todo lo que hacía del viejo Talbot Tavern lo que era seguía allí. La puerta del sótano vibró detrás de mí. No era un golpeteo común, sino un martilleo constante y rítmico, como si alguien intentara escapar. «Retírese, civil», ordenó Morris. «Esto ahora es una escena de crimen federal». Pensé en las reglas de Mary, en el delicado equilibrio que ella y su familia habían mantenido durante 3 generaciones, en Rebecca buscando a alguien durante 200 años, en los niños que nunca encontraron paz. Pensé en Jess James advirtiéndome que algo se avecinaba. Las reglas habían protegido a todos durante décadas, pero esas reglas no cubrían esta situación. Tenía que tomar una decisión, obedecer las órdenes de Morrison y ver cómo destruían todo lo que había jurado proteger, o romper la única regla que estaba por encima de todas las demás. Hacer lo que te dicen las personas con autoridad. La puerta del sótano estalló de golpe. Una figura emergió de la oscuridad. Alta, demacrada, vestía ropas que quizás fueron elegantes hace un siglo. Su rostro era idéntico al de la fotografía que los agentes me habían mostrado, mejillas hundidas y ojos que reflejaban la luz como los de un animal. Pero no era el depredador que ellos describieron. Huía de algo mucho peor. «No son humanos», jadeó, señalando a Morrison y Chen. «Son limpiadores. Encuentran lugares como este». Y Morrison le disparó 3 veces en el pecho. Las balas lo atravesaron como si estuviera hecho de niebla, y cayó al suelo, parpadeando entre lo sólido y lo transparente. «Objetivo neutralizado», dijo Morrison por radio, comenzando esterilización de la instalación. Chen sacó lo que parecía un artefacto incendiario militar. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Agarré la caja con balas sin usar de debajo de la barra, las que Mary guardaba para los agujeros de bala de Jesse, y empecé a colocarlas en cada agujero fresco que encontraba en la pared del salón. No porque una regla me lo ordenara, sino porque por fin entendía para qué servían. Cada bala que colocaba hacía que el edificio vibrara con energía. Las luces se encendieron. El reloj de pie volvió a marcar el tiempo, y desde cada rincón del bar se escucharon sonidos de viejas deudas cobradas.
Morrison y Chen no eran agentes del FBI, pero cometieron un error crítico. Trajeron armas a un lugar donde la violencia seguía reglas muy específicas. En el momento en que coloqué la última bala, el viejo Talbot Tavern despertó. No metafóricamente, sino literalmente. El edificio mismo cobró vida con 244 años de memoria acumulada, furia e instinto de protección. El suelo de madera crujía al compás de un latido. Las paredes zumbaban con una energía que me hacía doler los dientes. Cada tabla original, cada clavo forjado a mano, cada piedra de los cimientos respondió al llamado que, sin saberlo, había emitido. Morrison giró hacia mí, apuntando su arma a mi pecho. «Aléjate de la pared ahora». «Lo siento, no lo creo», respondí, sorprendido por lo tranquilo que sonaba mi voz. El artefacto de Chen se volvió loco, pitando y chillando como una alarma de incendio. «Señor, las lecturas están fuera de escala. Tenemos que evacuar y pedir refuerzos». «Negativo. Los parámetros de la misión no han cambiado». El dedo de Morrison se tensó en el gatillo. Eliminar todas las entidades, esterilizar la ubicación. Fue entonces cuando Jesse James se materializó entre nosotros. Esta vez no se desvaneció poco a poco. Apareció con un chasquido de aire desplazado, su largo abrigo ondeando a su alrededor como nubes de tormenta. Esta vez era sólido, real y estaba armado. «Ahora eso», dijo Jesse, sacando un revólver Colt que brillaba como recién limpiado, «es de mala educación. No se le apunta con armas a gente que está trabajando». Morrison disparó 3 veces al centro del pecho. Jesse recibió los impactos sin inmutarse. Las balas lo atravesaron y se incrustaron en la pared detrás. Cada nuevo agujero comenzó a sangrar una sustancia oscura con olor a cordita y cobre viejo. «Ahora me toca a mí», dijo Jesse. Su primer disparo alcanzó a Morrison en el hombro, haciéndolo girar. La bala era muy real. Pude ver la sangre extenderse por la camisa del falso agente. Pero Morrison no gritó ni tropezó. Simplemente se irguió y devolvió el fuego, moviéndose con una precisión mecánica imposible para un ser humano. Chen abandonó su dispositivo y sacó el artefacto incendiario, un cilindro cubierto de interruptores y luces parpadeantes. 30 segundos para la ignición, anunció sin dirigirse a nadie en particular. Rebecca apareció junto al mostrador. Ya no era la mujer paciente y triste a la que me había acostumbrado. Su vestido azul parecía ondear con una luz interior y sus ojos oscuros reflejaban la furia de alguien que ha visto su hogar amenazado demasiadas veces. «Aléjate de mi familia», dijo. La risa de los niños estalló por las paredes. No eran los sonidos juguetones que había aprendido a ignorar, sino algo salvaje y feroz. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear y las sombras cruzaban el techo como si estuvieran vivas. Desde el piso de arriba se escuchaban puertas cerrándose una tras otra, cada vez con más fuerza y violencia. Chen intentó activar el dispositivo incendiario, pero sus manos lo atravesaban como si fuera niebla. Volvió a intentarlo una y otra vez, pero sus dedos no encontraban más que aire. «¿Qué demonios?», exclamó. La voz desde el sótano le respondió, subiendo por las tablas del suelo con el peso de los siglos. «Este es nuestro hogar, muchacho. Lo ha sido desde antes de que los tuyos aprendieran a caminar erguidos. ¿Quieres quemarlo?» Un sonido como truenos lejanos recorrió el edificio. «Tendrás que pasar sobre todos nosotros primero». El reloj de péndulo comenzó a dar las 12 campanadas de la medianoche, aunque todos los demás relojes del edificio marcaban horas distintas. Con cada campanada aparecían más espíritus. Una mujer con delantal blanco, que tal vez había sido cocinera. Un hombre con uniforme del Ejército de la Unión, con un agujero en el pecho. Una niña que sostenía una muñeca de trapo, con el vestido chamuscado en los bordes, como si hubiera muerto en un incendio. La taberna se llenó de muertos, y estaban furiosos. Morrison y Chen se encontraron rodeados por 2 siglos y medio de huéspedes que nunca se habían marchado del todo. Los falsos agentes abrieron fuego disparando una y otra vez contra fantasmas que se reían de las balas y avanzaban con manos que de repente podían tocar, sujetar y aferrarse. Vi a Morrison forcejear contra el agarre de 3 soldados de la guerra civil, mientras Chang intentaba librarse de la niña con el vestido quemado. Ella se había aferrado a su pierna con una fuerza sorprendente,
y su contacto dejaba patrones de escarcha en sus pantalones. «Caleb», gritó Rebecca, «la caja fuerte, tienes que contar las monedas». Regla número 8. Si alguna vez hay 13 monedas, llama al número de inmediato. Pero Jesse acababa de entregar una esta noche, y yo aún no había contado el total. Corrí hacia la caja fuerte detrás del mostrador, girando la combinación que Mary me había enseñado. Dentro, junto con los depósitos en efectivo de la noche y los formularios de registro de los huéspedes, había una pequeña caja de madera con los dólares de plata de Jess. Los volqué sobre el escritorio y conté rápidamente. 12 monedas, incluida la de esta noche. No eran 13. 12, grité. «Cuenta de nuevo», dijo Rebecca. «Mira más de cerca». Extendí las monedas sobre el escritorio, examinándolas una a una. Todas eran similares, dólares de plata de distintos años, algunas más nuevas que otras, todas con la pátina del tiempo y el uso. Pero al mirar con más atención, noté algo extraño en la moneda más reciente. Todavía hacía calor y algo estaba cambiando. Mientras observaba, los bordes de la moneda plateada empezaron a oscurecerse, volviéndose negros, como si se quemara desde dentro. El rostro en la moneda, la figura de la libertad, parecía retorcerse y transformarse. Sus rasgos se volvieron demacrados y vacíos, como el hombre de la fotografía, la entidad que los cleaners estaban cazando. 13, susurré. La moneda se partió en dos con un sonido similar al vidrio al quebrarse. De su interior emergió algo que quizá alguna vez fue humano, pero que había sido deformado por décadas de alimentarse del miedo y el sufrimiento. El hombre de mejillas hundidas de la fotografía del FBI salió arrastrándose del dólar de plata, creciendo hasta alcanzar su tamaño completo en cuestión de segundos. Miró alrededor del caos que reinaba en la taberna, con ojos que reflejaban la luz como espejos. Finalmente habló con una voz que sonaba como huesos al crujir. Ya me estaba quedando sin espacio ahí dentro. Morrison y Chen dejaron de forcejear contra sus captores fantasmas. Ambos cleaners se volvieron hacia la entidad recién emergida con expresiones de puro odio. «Objetivo localizado», dijo Morrison, iniciando el protocolo de eliminación. Pero la entidad solo se rió. «No puedes matar lo que ya está muerto, chicos, y mucho menos contener algo que pertenece a este lugar». Fue entonces cuando lo entendí. El hombre de mejillas hundidas no era el depredador que los cleaners habían descrito. Era un espíritu, como Rebecca, Jesse y los demás. Había estado atrapado dentro del dólar de plata, utilizado como cebo para atraer a los cleaners a lugares como esa taberna. Ellos no lo estaban cazando, lo estaban usando. «¿Cuántos?», le pregunté a Rebecca. «¿Cuántos lugares como este han destruido?» «Docenas», respondió con tristeza. «Tal vez cientos». Encuentran lugares donde el velo entre mundos es delgado, donde los espíritus pueden manifestarse. Usan a esa entidad como señuelo, luego lo destruyen todo y alegan que fue una fuga de gas o un cortocircuito. La entidad se volvió hacia mí con algo parecido a la gratitud. «Joven, creo que tienes una llamada que hacer». Saqué el número que Mary había escrito debajo de regla 8 y marqué. Sonó una vez antes de que una voz familiar respondiera. «Residencia Whitfield». «Mary, soy Caleb. Tenemos las 13 monedas». «Voy en camino», dijo ella y colgó. Los cleaners se habían liberado de sus ataduras espectrales y avanzaban hacia la entidad con armas que claramente no eran equipo estándar del FBI. Eran una especie de porras eléctricas que chispeaban con energía azul, diseñadas específicamente para tratar con entidades sobrenaturales. Jesse se interpuso entre ellos, su revólver apuntando directamente a la cabeza de Morrison. Ahí es donde cometieron su error. Trajeron el tipo de armas equivocado para el tipo de pelea equivocado. «Entrégate, entidad», ordenó Morrison. «No tienes autoridad aquí». «¿Que no tengo qué?» La risa de Jesse fue tan afilada como vidrio roto. «Hijo, llevo robando y matando desde antes de que tú empezaras a fingir que eras humano. Esta es mi casa, esta es mi gente, y acabas de amenazar a mi bartender», le disparó a Morrison en la cabeza. La bala voló la parte superior del cráneo del cleaner, revelando circuitos y cables en lugar de materia cerebral. Chispas salieron de la herida, y el rostro de Morrison comenzó a parpadear entre rasgos humanos y una estructura metálica debajo. «Androides», susurró Rebecca.
Ni siquiera están vivos. Chen alzó su arma eléctrica contra Jesse, pero los soldados de la guerra civil ya se estaban moviendo. Derribaron al androide al suelo, sus manos fantasmas de algún modo lo suficientemente sólidas como para inmovilizarlo. Humo surgió de donde lo tocaban, como hierro quemando carne espiritual, pero no lo soltaron. La niña del vestido chamuscado se subió al pecho de Chen y lo miró directamente a los ojos mecánicos. «Heriste a mis amigos», dijo con una voz que crepitaba como llamas. «Ahora te toca arder». El cuerpo androide de Chen empezó a humear, luego a arder, hasta que estalló en llamas azul blanquecinas con olor a plástico derretido. Morrison lo siguió segundos después, su disfraz colapsando por completo cuando sus componentes mecánicos se sobrecargaron. En cuestión de minutos, ambos limpiadores no eran más que montones de ceniza y metal retorcido. La entidad que había surgido de la 13ª moneda derretida se agachó junto a los restos y los hurgó con los dedos. «Van a enviar a más», dijo. «Siempre lo hacen», respondió Jess, recargando su revólver Colt con movimientos demasiado rápidos para seguir. «Estaremos listos». La puerta principal se abrió de golpe, y Mary Whitfield entró corriendo, empuñando una escopeta que parecía más vieja que el edificio. Observó la escena, los androides destruidos, los espíritus reunidos, yo detrás del mostrador con dólares de plata esparcidos por todas partes. Asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. «¿Todos bien?», preguntó. «¿Cómo defines bien?», dije yo, con la voz temblorosa ahora que la adrenalina se desvanecía. Mary se acercó a la pila de cenizas que había sido Morrison y la pateó con su bota. Componentes metálicos se esparcieron por el suelo. «El gobierno lleva años tratando de cerrar lugares como este. No entienden lo que hacemos aquí, así que quieren eliminarlo», dijo, mirando a los espíritus reunidos, luego a mí. «Caleb, necesito preguntarte algo importante. Después de esta noche, después de ver todo esto, ¿todavía quieres este trabajo?» Pensé en mi antigua vida en Louisville, vendiendo seguros y conduciendo un BMW de segunda, en los papeles del divorcio, en los recortes de personal, en las facturas del tratamiento de cáncer de mi padre. Pensé en cómo, hace apenas 3 meses, mi mayor preocupación era alcanzar la cuota y agradar a supervisores que no se preocupaban en absoluto por mí. Luego miré a Rebecca, aún brillando tenuemente con su vestido azul, a Jess James, que había recibido balas para protegerme, y a la niña del vestido quemado, que se arriesgó para destruir a nuestros enemigos. «Sí», dije. «Quiero el trabajo», Mary sonrió. «Bien, porque esto fue solo el comienzo. La limpieza tomó 3 horas». Mary sacó una aspiradora industrial del armario de mantenimiento y aspiró metódicamente cada rastro de los restos de los androides, mientras yo recogía los dólares de plata esparcidos. Los espíritus se habían retirado a sus rincones habituales, pero podía sentir sus miradas desde las sombras, atentos a cualquier señal de nuevas amenazas. La entidad que había surgido de la 13ª moneda, quien se presentó como Ezra Blackwood, un desertor confederado convertido en espía de la Unión, nos ayudó a buscar cualquier dispositivo de vigilancia que los limpiadores pudieran haber dejado. Encontramos 3 diminutas cámaras camufladas como tornillos de madera en el marco de la puerta principal, un micrófono oculto bajo mi escritorio y un transmisor de señales escondido en el compartimento de pesas del reloj de pie. «Nos han estado vigilando durante semanas», dijo Mary, aplastando el transmisor con su bota. «Probablemente fue por el equipo de la Sociedad Paranormal. Todo ese escaneo electromagnético debe haber encendido sus sensores como un árbol de Navidad». Ezra examinó los restos de las cámaras con la atención meticulosa de alguien que había pasado años evadiendo la vigilancia gubernamental. «Son de grado militar. Cualquiera que haya enviado esos androides tiene financiamiento serio». «¿Quiénes son exactamente?», pregunté. «¿El gobierno? ¿Contratistas privados?». Mary y Ezra se intercambiaron una mirada que sugería que sabían más de lo que querían decir. «¿Ambos? ¿Ninguno?». «Es complicado», respondió Mary finalmente. «Hay personas en posiciones de poder que creen que lugares como este representan una amenaza para, digamos, el orden establecido. No pueden controlar lo que no entienden y no pueden entender lo que murió antes de que nacieran».
Caminó hacia la pared de la taberna y pasó los dedos por los agujeros de bala, incluidos los más recientes de la batalla de esta noche. Mi abuela solía contar historias sobre hombres con trajes negros que aparecían durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo preguntas sobre actividades inusuales en sitios históricos. La mayoría de los lugares cedían ante la presión y cerraban. Nosotros no lo hicimos. ¿Qué nos hace diferentes? Tenemos aliados. Ezra dijo, los muertos no votan, pero recuerdan. Y algunos de nosotros hemos estado prestando atención al mundo de los vivos durante más tiempo que otros. Como si sus palabras lo hubieran invocado, Rebecca apareció en la entrada. Su vestido azul volvía a parecer normal, ya no brillaba con furia protectora, pero sus ojos oscuros mostraban una nueva determinación. Caleb dijo, hay algo que necesitas ver. Nos guió al segundo piso, pasando las habitaciones de huéspedes hasta una puerta que nunca antes había notado. Estaba pintada del mismo color que las paredes, sin número ni marca que la distinguiera del panelado de madera. Compañero de cuarto, dijo Rebecca, sacando una antigua llave de bronce de algún lugar de su vestido. La habitación que no existe. Abrió la puerta y se hizo a un lado. Más allá del umbral había un espacio que definitivamente no estaba allí cuando recorrí el edificio hace 3 meses. Era más grande que las demás habitaciones de huéspedes, con ventanas que daban una vista de Bardstown, pero había algo extraño, demasiado brillante, demasiado detallada, como si alguien la hubiera pintado de memoria en lugar de observarla. La habitación estaba amueblada con un escritorio, varios archivadores y paredes cubiertas de mapas, fotografías y documentos. Cuerdas rojas conectaban distintos puntos en los mapas, creando una red que se extendía desde Kentucky hasta California y Maine. Bienvenido al cuartel general real, dijo Mary. La familia Whitfield no solo ha administrado esta taberna durante 3 generaciones. Hemos estado coordinándonos con otros lugares, compartiendo información, haciendo seguimiento de qué sitios están en peligro. Me acerqué más a los mapas en la pared. Cada chincheta roja marcaba una ubicación y muchas de ellas tenían fechas escritas en tinta roja. La plantación Martles en Luisiana, comprometida en 2019. El Hotel Stanley en Colorado, bajo vigilancia. Una docena de otros sitios que no reconocía, esparcidos por el país como nodos de una red. Esto es más grande de lo que pensaba, dije. Mucho más grande, coincidió Ezra. Había estado muerto por más de un siglo, pero se movía entre los archivadores como si los hubiera organizado él mismo. La guerra entre los vivos y los muertos no es nueva, Caleb. Solo se está volviendo más sofisticada. Sacó una carpeta gruesa etiquetada como Proyecto Tabula Rasa y esparció fotografías sobre el escritorio. Imágenes de edificios incendiados, titulares de periódicos sobre explosiones de gas e incendios eléctricos, informes oficiales sellados con emblemas gubernamentales. 47 lugares históricos destruidos en los últimos 5 años, dijo. Todos eran lugares donde los espíritus podían manifestarse, donde los límites entre los mundos eran delgados. Las explicaciones oficiales siempre suenan razonables: fallos eléctricos, fugas de gas, incendios provocados por vándalos. Tomé una de las fotografías. Mostraba las ruinas humeantes de lo que pudo haber sido una gran mansión victoriana. El pie de foto decía: Sanatorio de Waverly Hills, Louisville, Kentucky. Incendio eléctrico. Pérdida total. ¿Waverly Hills se quemó? Pregunté. Había pasado frente a él cientos de veces durante mis años en Louisville, siempre con la intención de hacer el tour de fantasmas, pero nunca lo concreté. Hace 2 años, dijo Mary en voz baja, 300 espíritus desaparecieron en una sola noche. Los encargados de la limpieza alegaron que representaba un peligro por la contaminación con asbesto. El peso de lo que estaba viendo se asentó sobre mis hombros como una manta de plomo. Esto no se trataba solo de la vieja taberna Talbot. Había una campaña sistemática para eliminar todo lugar donde el mundo sobrenatural tocara el nuestro. ¿Cuál es el objetivo final?, pregunté. Control, respondió Rebecca sin rodeos. Si los muertos no pueden manifestarse, no pueden comunicarse ni influir en el mundo físico, entonces la muerte se vuelve definitiva, absoluta. Sin más advertencias desde el más allá, sin justicia para los crímenes sin resolver.
sin consuelo para los que lloran, y sin rendición de cuentas para los poderosos, añadió Ezra. Es difícil encubrir atrocidades cuando las víctimas pueden regresar a contar sus historias. Mary cerró la carpeta y la devolvió a su archivador blindado. Por eso lugares como este importan, Caleb. No somos solo atracciones turísticas o curiosidades históricas. Somos campos de refugiados para los muertos. Embajadas entre mundos. ¿Y ahora qué hacemos? Enviarán a más limpiadores. Lo harán, asintió Marie, pero serán más cuidadosos la próxima vez. Esta noche demostró que podemos resistir, que los espíritus aquí no se irán en silencio. Eso cambia la ecuación. Caminó hacia la ventana y miró hacia la vista pintada de Bardstown. Hay otras familias como la nuestra, otros guardianes en otros lugares. Hemos operado de forma independiente por demasiado tiempo, manteniéndonos al margen, esperando no ser detectados. Es hora de dejar de escondernos, dijo Ezra. Rebecca asintió. Es hora de coordinar nuestras defensas. Mary se volvió hacia nosotros con la expresión de alguien que ha tomado una decisión difícil. Caleb, voy a pedirte algo que va mucho más allá de tu trabajo. ¿Estás dispuesto a aprender más que solo las 8 reglas? ¿Estás dispuesto a ayudarnos a contactar con los otros sitios y formar parte de algo más grande? Pensé en mi antigua vida, en vender pólizas de seguro a personas que nunca las necesitarían y en conducir hacia oficinas donde no era más que otra pieza reemplazable en una maquinaria corporativa. Entonces pensé en esta noche, en estar junto a Jess, James y Rebecca enfrentando enemigos que querían borrarlos de la existencia. ¿Qué tendría que hacer yo? Aprender la historia real de este lugar. No la versión para turistas, sino la verdad. ¿Por qué ciertos espíritus eligen quedarse? ¿Por qué algunos sitios se convierten en santuarios mientras otros desaparecen sin dejar rastro? Ella señaló los archivadores. Estudia los patrones, entiende la red, ayúdanos a comunicarnos con nuestros aliados. Y si los limpiadores regresan, entonces luchamos otra vez, dijo Jess James desde la puerta. No lo había oído acercarse, pero ahí estaba, tan sólido como la vida, con su revólver enfundado, pero listo. La próxima vez estaremos preparados. Entró en la habitación 8 como si ya hubiera estado ahí, lo cual probablemente era cierto. El chico lo hizo bien esta noche, Mary. Eligió el lado correcto cuando importaba. Eso vale algo. Vale todo, dijo Rebecca sonriéndome. Pudiste haber huido cuando empezaron los disparos. Pudiste dejarnos arder y buscar otro trabajo, pero te quedaste con nosotros. Me di cuenta de que tenían razón. 3 meses atrás habría corrido. Habría llamado al FBI de verdad y dejado que otros se encargaran de los problemas sobrenaturales. Pero en algún punto, entre aprender las reglas y ver a Rebecca buscar a su amor perdido, entre oír risas infantiles en pasillos vacíos y compartir tragos con un forajido muerto, dejé de ser solo un empleado. Me había convertido en parte de la familia. ¿Por dónde empezamos?, pregunté. Mary sonrió y sacó una carpeta mucho más gruesa con la etiqueta Comunicaciones de Red. Contenía mensajes codificados de 17 ubicaciones distintas, todas reportando aumento en la vigilancia, incidentes inusuales, señales de que los limpiadores están expandiendo sus operaciones. Esparzo papeles sobre el escritorio. Cartas escritas con caligrafía cuidadosa, correos electrónicos impresos en papel con membrete de hotel, incluso algunos telegramas que no deberían haberse podido enviar en 2024, pero que de alguna forma llegaron igual. Cada lugar tiene sus propias reglas, sus propios espíritus, su propia forma de mantener el equilibrio, explicó. Pero todos enfrentamos la misma amenaza. El tiempo de actuar solos ha terminado. Tomé una carta con matasellos de Savannah, Georgia. La dirección de retorno decía Marshall House Hotel, gerente nocturno. El mensaje era breve. Los limpiadores están probando nuestras defensas. Perdimos a 2 espíritus por dispositivos de contención. Solicitamos orientación. Jay Morrison, el verdadero. Otra nota. Esta venía de Salem, Massachusetts. ¿Qué casa está bajo vigilancia 24/7? Agentes federales alegan estar haciendo investigación histórica. Se necesitan protocolos de emergencia. Sarah Bishop. ¿Desde cuándo reciben estos mensajes?, pregunté. 6 meses, dijo Mary. Justo cuando comenzaste a trabajar aquí.
Tu contratación no fue una coincidencia, Caleb. Necesitábamos a alguien que pudiera aprender rápido, adaptarse a circunstancias cambiantes y soportar la presión sin quebrarse. Alguien en quien se pudiera confiar la verdad, añadió Rebecca. Miré alrededor de la habitación 8, los mapas, los archivos, las pruebas de una guerra secreta que se libra en las sombras de la historia estadounidense. Miré a Mary, que había heredado más que un negocio familiar, a Ezra, que llevaba luchando esta batalla por más de un siglo, en Rebecca, aún buscando a su amor perdido después de 200 años, en Jesse James, quien había dejado atrás su pasado de forajido para proteger este lugar. Ahora era mi familia, mi responsabilidad. Está bien, dije. Manos a la obra. El amanecer ya despuntaba sobre Bardstown cuando terminamos de revisar los archivos. Tenía nombres y direcciones de 43 lugares sobrenaturales en todo el país, además de información de contacto de sus guardianes. Pero, más importante aún, tenía un propósito que iba más allá de seguir reglas y registrar huéspedes. El viejo Talbot Tavern ya no era solo un hotel embrujado. Era la sede de un movimiento de resistencia que apenas comenzaba a comprender. Cuando llegaron los primeros turistas del día para desayunar, sellamos la habitación 8 y volvimos a nuestras rutinas normales. Pero todo había cambiado. Las reglas seguían siendo importantes, pero ahora sabía que eran solo el comienzo. El telegrama llegó un martes por la tarde, entregado por un mensajero que aseguraba trabajar para Western Union, a pesar de que la empresa había dejado de ofrecer ese servicio hacía años. Le di una propina de $5 y lo vi desaparecer en el crepúsculo de Bardstown como si nunca hubiera estado allí. Chateau Mormont comprometido. Stop. 3 espíritus perdidos. Stop. Limpiadores usando nueva tecnología de contención. Stop. Necesitamos protocolos de respaldo. Stop. Elena Rodríguez, gerente nocturna. Le mostré el mensaje a Mary, quien revisaba las reservas para el próximo fin de semana del Festival del Bourbon. Su expresión se tornó sombría al leerlo. Los Ángeles, dijo, es la tercera ubicación en la costa oeste este mes. Fui hacia el panel oculto junto al reloj de pie y saqué el teléfono satelital seguro que habíamos instalado después del ataque de los limpiadores. Elena Rodríguez contestó al primer timbrazo. Talbot Tavern, habla Caleb. Recibimos tu mensaje. Gracias a Dios, respondió ella. Su voz transmitía agotamiento y miedo. Nos atacaron a las 3 a.m. con una especie de red electromagnética. Capturaron a nuestros 3 residentes como si fueran mariposas. Nunca había visto algo así. Están a salvo por ahora, pero dejaron equipos de vigilancia por todas partes. Creo que planean volver. Miré a Mary, que asintió y sacó la carpeta con nuestros protocolos de emergencia. Elena, te enviaremos los planos del disruptor de frecuencias. Jesse ha estado trabajando con nuestro amigo electricista en Louisville para construir contramedidas. Deberías poder armar uno con piezas de cualquier tienda de electrónica. Jesse James ayudando con electrónica. Sonreí a pesar de las circunstancias. La muerte es un maestro sorprendentemente eficaz. Ha aprendido muchas habilidades con los años. Después de colgar, Rebecca apareció junto al mostrador. Su vestido azul brillaba con la luz del vestíbulo. ¿Cuántos van esta semana? 7. Respondí, actualizando el tablero de estado que escondíamos detrás del estante de información turística. También hemos recibido noticias de 3 nuevos lugares que se han puesto en contacto. Se está corriendo la voz de que la resistencia es posible. La puerta principal emitió un sonido al abrirse y una pareja joven entró con mochilas y guías turísticas. Turistas típicos del recorrido por el Bourbon Trail, pero yo había aprendido a mirar más allá. La mujer observaba los agujeros de bala en la pared de la taberna con reconocimiento, no con curiosidad. Los ojos del hombre se detuvieron en Rebecca, que aún era visible cerca del escritorio. Bienvenidos a la vieja taberna Talbot, dije. ¿Van a registrarse? En realidad, dijo la mujer, estamos buscando al gerente nocturno. Sarah Bishop, de Salem, nos envió. Sentí que el pulso se me aceleraba. Sarah Bishop dirigía la Casa de las Brujas, uno de nuestros aliados más importantes. Yo soy el gerente nocturno, Caleb Hutchins. El hombre sacó un papel doblado con una caligrafía que reconocí al instante, la de nuestros corresponsales de red.
Dijo que usted entendería esto. La nota era breve. Caleb, estos son los Henderson. Han estado a cargo de la casa de Lizzie Borden en Fall River. Los limpiadores los atacaron la semana pasada. Necesitan refugio y entrenamiento. Confía en ellos. Bishop. Bishop. Miré a la joven pareja con otros ojos, refugiados de otro campo de batalla sobrenatural, en busca de orientación y protección, justo en lo que se había convertido la vieja taberna Talbot, un refugio seguro tanto para los vivos como para los muertos. Mary, llamé hacia la oficina trasera, vamos a necesitar compañeros de habitación y una sesión de orientación. Ella salió con la gruesa carpeta que contenía nuestros protocolos de red. Nuevos aliados, dije, corrigiéndome. Nueva familia. Mientras guiaba a los Henderson escaleras arriba, me vi reflejado en el espejo antiguo junto a la escalera. Ya no era el vendedor de seguros de Louisville. Ahora era alguien que pertenecía a este extraño mundo de reglas, espíritus y guerras secretas. Mi reflejo lucía más viejo, más seguro de sí mismo, como si por fin hubiese encontrado el trabajo para el que estaba destinado. El reloj de pie marcó la medianoche justo cuando llegábamos al segundo piso. Como siempre, la risa de los niños resonó por los pasillos y las cafeteras comenzaron a funcionar en la cocina. Sonidos normales ya reconfortantes por su familiaridad. Jess James apareció en la cima de la escalera, con su revólver enfundado pero la mano sobre la empuñadura. ¿Todo bien, Caleb? Todo perfecto, respondí. Solo estoy poniendo al día a los nuevos reclutas. Él se quitó el sombrero ante los Henderson. Bienvenidos a la Resistencia. Espero que estén listos para aprender algunas reglas. Detrás de nosotros, Rebecca comenzaba su búsqueda nocturna, y en algún lugar del sótano, pasos resonaban sobre suelos de tierra que no habían existido en décadas. La vieja taberna Talbot se acomodaba a su ritmo nocturno, marcando el tiempo para vivos y muertos, mientras los guardianes antiguos y nuevos se preparaban para lo que trajera el mañana. Algunos trabajos, aprendí, valen más que el dinero. Algunas reglas merecen ser seguidas hasta el final, y algunas familias valen la pena morir por ellas.